en esta preciosa tarde, rica y abundantemente. Doy gracias a mi Dios porque me concede poder hablar un pensamiento de su palabra, la cual es bendita, eficaz, infalible y eterna. Espero que esta corta disertación de la palabra del Señor toque alguna vida y algún corazón. El verso que voy a escoger para leer es Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice así: con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en nuestras vidas y para todos aquellos que van a poder escucharla. Amén. Gracias, Padre. Recibe la gloria y la honra y toda la alabanza, porque solo a ti pertenece. Gracias, en el nombre de Jesús. Bien, amados, dice la palabra y citamos una vez más: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros conocemos que hay muchas leyes espirituales y leyes terrenales. Hay leyes municipales, hay leyes estatales y hay leyes federales. Hay otra ley que se llama la ley de la conciencia. La ley de la conciencia significa que cada vez que nosotros hacemos algo agradable, bueno, la ley de la conciencia nos aplaude porque lo hicimos bien, lo hicimos correctamente. Cuando hacemos algo incorrectamente, la ley de la conciencia no nos aplaude. La ley de la conciencia levanta el martillo y da un machucón indicando que erramos. Todos los seres humanos erramos, pero los que estamos en el Señor, la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay una ley que es la ley de la identificación, de la cual nadie habla. Yo no he escuchado nunca una enseñanza o un mensaje que hable acerca de la ley de la identificación. Cuando Dios hizo a Adán, lo puso en el huerto del Edén. Le dio órdenes específicas y le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque de cierto del día que de él comieras, ciertamente morirás. Eso era una muerte espiritual. Inmediatamente que Adán cometió el delito de alta traición, murió en el espíritu. La comunión entre él y su creador se interrumpieron. Él no cayó muerto inmediatamente patas arriba en el huerto del Edén. Él físicamente murió a los 930 años. Físicamente. Murió físicamente a los 930 años porque había muerto espiritualmente cuando cometió el delito de alta traición. Inmediatamente que cometió el delito de alta traición, se activó la ley de la identificación. La ley de la identificación quiere decir que la raza humana no nacida aún, que no estábamos en el huerto del Edén cuando Adán cometió el delito de alta traición, la raza humana toda fuimos culpables por causa de la culpabilidad de Adán. Por eso es que los seres humanos morimos, porque tenemos por eso es que los seres humanos morimos. Toda la raza humana murió espiritualmente cuando Adán cometió la desobediencia.
físicamente no murió, pero murió espiritualmente, y como consecuencia de la muerte espiritual que entró en el corazón de la raza humana no nacida aún en el huerto del Edén, la raza humana fue dañificada, heredó la naturaleza adámica caída, que es la naturaleza de Satanás. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a caer, por qué lo hizo? Una tremenda pregunta. Dios deseaba tener una familia. Por eso el apóstol San Pablo dice en Efesios 3:14, el apóstol Pablo hablando, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A Dios le asistía el derecho legal y el derecho moral de tener una familia. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él sabía que el hombre iba a caer, pero él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Yo digo siempre, aunque la Biblia no lo dice, que en la eternidad se elaboró una reunión ejecutiva en el trono celestial, de que Dios iba a hacer el hombre iba a fallar, pero Dios iba a ser responsable para traer nuevamente el hombre a comunión con él nuevamente. Cuando Adán cometió el delito de alta traición, fue echado del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomada. Había sido hecho. Dice la Biblia que Dios tomó al hombre y lo echó fuera del huerto del Edén y puso a la puerta del oriente del Edén querubines y una espada que se removía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Porque Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora que no extienda su mano también y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso Dios lo sacó, porque si Dios hubiera permitido que Adán comiera del árbol de la vida después de haber muerto espiritualmente, entonces el hombre se hubiera convertido en un criminal eterno, sin derecho a redención. Pero como Dios sabe todas las cosas, Él lo sabe todo y Él todo lo puede, lo sacó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual Él fue formado y estableció y dio la promesa de redención y estableció un medio por el cual el hombre podía acercarse a Él por medio de un sacrificio de un animal, de un cordero, de un animal inocente que iba a tipificar el Cordero de Dios que iba a dar su vida en el futuro para la redención de la raza humana. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero Dios ante todo tiene corazón de padre. Dios es Dios, pero Dios es más padre que Dios. Le asistía, como dije anteriormente, el derecho legal de tener una familia y el derecho moral también. El hombre cayó y Dios no lo abandonó a su suerte como muchos piensan. No, Dios siguió trabajando en favor del hombre hasta que llegara el momento cuando Él podía en terreno legal enviar al Redentor del mundo que lo iba a redimir de la condición de esclavitud de Satanás. Cuando Cristo vino con el propósito de redimir al hombre. Vino con el propósito de dar su vida en la cruz del Calvario, limpiar al hombre y hacerlo una nueva criatura. El objetivo de la encarnación del Hijo de Dios fue proveer para el hombre un camino de regreso al Dios Padre que lo creó. Y así en ese terreno legal poder impartir la naturaleza del Padre y que el hombre se convirtiera en un hijo de Dios con todos los derechos, con todos los privilegios y con todas las responsabilidades. Cristo vino para dar su vida el rescate, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios. Pero el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quien es el segundo Adán, Cristo es el segundo Adán. De la misma manera que el hombre fue identificado con la caída del hombre en el huerto del Edén, de la misma forma que el hombre recibió esa naturaleza adámica caída, de la misma forma que el Adán fracasó y que toda la raza humana fracasó en Adán, el hombre enfermó, el hombre cayó en derrota por causa de la derrota de Adán. De esa misma forma que el hombre, la raza humana no nacida aún, fue identificada con Adán en su caída, en su pecado, en su separación de Dios, en su enfermedad, en su pobreza espiritual. De la misma forma, el segundo Adán, que es el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, él era el sustituto de la raza humana que Dios había provisto. Cristo se identificó como el sustituto de la raza humana con la caída del hombre. Se identificó en la cruz del Calvario con la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso fue que Cristo, como murió espiritualmente en la cruz del Calvario por la muerte espiritual del hombre, cuando se convirtió en el sustituto del hombre, entonces, como había muerto espiritualmente con la muerte espiritual de la raza humana, como el sustituto de la raza humana, fue que pudo morir entonces físicamente. Por eso fue que cuando el Señor colgaba de la cruz, hay 7 palabras que se predican siempre todos los años, que el Señor dijo cuando estaba colgando de la cruz desnudo. Una de las palabras fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor dijo esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento cuando Él se convirtió en el sustituto de la raza humana. Ese fue el momento cuando todos los pecados de la humanidad, nacida y no nacida aún, fueron puestos sobre el Santo Hijo de Dios. Ahí fue cuando Él se identificó con el pecado de la raza humana, con la naturaleza caída del hombre, que era la muerte espiritual que había entrado en el corazón, en el espíritu de Adán, que lo separó del Padre cuando Dios Padre cuando lo creó en el Edén y cuando Él cometió el delito de alta traición. Cuando Jesús dijo esas palabras, el Padre separó su mirada de su Hijo, porque Él no vio a su Hijo amado. Él lo que vio fue a toda la raza humana identificada con Cristo en el Gólgota. Él vio allí al Hijo despreciado. Él vio allí el pecado de toda la humanidad. Él vio allí el fracaso de toda la humanidad. Él vio allí la muerte espiritual de toda la humanidad. Él vio la muerte física también de toda la humanidad. Todos los fracasos de la humanidad que vinieron por causa del pecado de Adán, todas fueron puestas sobre el Santo Hijo de Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros somos en Cristo la justicia de Dios ahora, porque Cristo se identificó con nosotros, pagó el precio y lo hemos reconocido como Señor y Salvador, y ahora Dios imparte en ese terreno legal
su justicia a nosotros. Por eso es que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Por eso es que Él es el Señor, por eso es que Él es el Salvador del mundo, por eso es que Él es el único que salva, Él es el único que perdona, Él es el único que redime a la raza humana caída, porque Él se identificó con ella cuando colgaba de la cruz. Por eso es que Él es el Salvador de toda la raza humana. Por eso es que Él dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como Él es el Salvador, el único Salvador, por eso dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo la iglesia. La iglesia no está fundada sobre Pedro. Si la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro, la iglesia hubieran pasado muchos siglos que la iglesia hubiera dejado de existir. Pero la iglesia no está fundada sobre Pedro, sino que la iglesia está fundada sobre el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la roca que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la piedra del ángulo, el fundamento. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién cree la gente que yo soy? Unos dijeron, Elías, Moisés, algunos de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, dichoso tú, Pedro, bienaventurado, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no estaba señalando a Pedro como a la roca, sino con esa confesión que tú dijiste, en esa confesión que tú dijiste, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en esa confesión es que yo voy a fundar mi iglesia. Por eso es que la iglesia, a pesar de tanta prueba, de tanta lucha, de tanta persecución, hace como alrededor de 2000 años, la iglesia sigue en pie, porque en medio de las luchas y de las pruebas, la iglesia del Señor sigue caminando, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Si hubiera sido como Pedro, ya no quedara ni un pelo de la iglesia, pero la iglesia está vivita y coleando, porque está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Jesús es la roca inconmovible de los siglos, no hay otro. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro, solamente Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Cristo dijo en Juan 8:12, solamente Él podía decir eso, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es la salvación que se encuentra solo en Cristo. La vida eterna, que es
Dios es el único que en Cristo puede impartir la vida eterna al hombre. Por eso es que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás paga muy mal a los que muy bien le sirve. Le paga con la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Él le paga con la muerte eterna. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos paga a nosotros, los que le servimos y reconocemos que todo lo hizo el Señor por nosotros, y nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado en nuestro corazón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Nos darán aquel día la corona de la vida, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás descarriado y te has apartado del Señor, no tiene que estar huyendo más. Todavía la puerta está abierta. Puede venir. Él te recibe con los brazos abiertos. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Cenaré con él y él conmigo. Y si tú todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, si todavía desde que tú te conoces que tú eres tú, estás oyendo el Evangelio, pero no ha abierto las puertas de su corazón, puede hacerlo en este momento. Mañana puede ser muy tarde. De aquí a 5 minutos puede ser muy tarde, porque estamos esperando al Señor y Él puede venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y si no estás preparado, te irás a quedar. Pero si tú no quieres quedarte y quieres irte con el Señor, si viene de aquí a 5 minutos, puede hacer esta sencilla oración. Dilo conmigo. Dios, he oído tu llamado. Creo que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador. Creo en mi corazón que el Padre te resucitó entre los muertos al tercer día. Lo creo en mi corazón y confieso con mis labios que tú eres el Señor. Ayúdame, Señor. Dame fuerza para servirte todos los días de mi vida, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que tú me llames a tu presencia antes de tu venir. Gracias porque soy un hijo tuyo. Gracias porque soy una hija tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre.